En los sistemas de control es esencial asegurar un desempeño adecuado en estado estacionario sin comprometer la estabilidad al diseñar controladores. Cuando un sistema presenta un error considerable en régimen permanente y se busca mantener el margen de fase o evitar un aumento no deseado en la respuesta transitoria, los compensadores se convierten en una solución efectiva. En particular, el compensador de atraso permite mejorar la precisión en estado estacionario al incrementar la ganancia en bajas frecuencias con una disminución controlada del margen de fase. El diseño de compensadores en el dominio de la frecuencia brinda ventajas como una comprensión más clara de la relación entre la ganancia y fase, además de permitir cumplir con especificaciones como márgenes de ganancia, fase y ancho de banda. En esta práctica se propone el diseño, simulación e implementación de un compensador de atraso capaz de proporcionar un ángulo de 40 grados y una atenuación de 15 decibeles a una frecuencia de 10 Hz, utilizando primero una función de transferencia diseñada analíticamente y posteriormente implementada mediante un circuito con amplificadores operacionales. Para evaluar el desempeño del compensador, se realizan simulaciones en MATLAB mediante diagramas de Bode para verificar la respuesta en frecuencia, así como en Multisim, donde se analiza el comportamiento del circuito con una señal senoidal a la frecuencia del diseño. Finalmente, se implementa físicamente el circuito en el laboratorio, realizando mediciones experimentales con el osciloscopio para comprobar que se cumplen con las especificaciones establecidas. Dicho esto, primero se realizan los cálculos teóricos, ya que esto permite conocer los valores para el diseño del compensador que otorga 40 grados de fase de atraso y una ganancia de atenuación de menos 15 decibeles a una frecuencia de 10 Hz. Seguido de ello, se desarrolla e implementa el circuito del compensador de atraso en Multisim. El diseño se presenta en pantalla, donde después de desarrollar el circuito del compensador de atraso, se realiza un análisis transitorio. Este análisis se muestra igual en pantalla. Este análisis transitorio es muy importante ya que permite conocer la diferencia de tiempo, siendo esta de aproximadamente 10.77 milisegundos entre la señal de entrada y la de salida, utilizando los cursores. Para calcular el desfase en grados, se relaciona este retardo con el periodo de la señal. Como la frecuencia aplicada es de 10 Hz, el desfase se obtiene mediante la siguiente fórmula, la cual se muestra a pantalla, siendo este desfase de aproximadamente 38.8 grados, siendo este resultado experimental bastante similar al calculado teóricamente, lo que valida el funcionamiento del compensador de atraso. Del mismo modo, se creó el siguiente código que se muestra en pantalla en MATLAB, el cual corresponde a la función de transferencia del compensador de atraso, tomando como referencia los valores calculados teóricamente, ya que dicho código permitió obtener el diagrama de Bode del compensador de atraso, que es el mismo que se muestra a continuación. Y como se muestra en el diagrama de Bode correspondiente al compensador de atraso, podemos decir que se observan las respuestas en magnitud y fase en función de la frecuencia. En el gráfico superior, la magnitud se mantiene prácticamente constante en bajas frecuencias, lo que indica que el compensador no altera significativamente la ganancia en esa zona, permitiendo mejorar la precisión en estado estacionario del sistema.
A partir de una frecuencia cercana a los 10 Hz, la magnitud comienza a disminuir con una pendiente aproximada de menos 20 decibeles sobre década, mostrando el efecto de atenuación característico de este tipo de compensador, que reduce la ganancia en altas frecuencias para minimizar el ruido y mantener la estabilidad, mientras que en el gráfico inferior correspondiente a la fase se aprecia un atraso máximo de aproximadamente menos 40 grados alrededor de la misma frecuencia, lo cual confirma el comportamiento típico de una red de atraso de fase. La frecuencia de cruce de ganancia se encuentra ligeramente antes de los 10 Hz, aproximadamente entre 7 y 8 Hz, punto en el cual la magnitud se aproxima a 0 decibeles. En este desplazamiento de la frecuencia de cruce hacia los valores menores es consecuencia directa del efecto del compensador de atraso, el cual incrementa la ganancia en bajas frecuencias para reducir el error en estado estacionario y al mismo tiempo disminuye la ganancia en altas frecuencias para preservar la estabilidad del sistema. Y en cuanto a los resultados de la instrumentación obtenidos en el osciloscopio, se puede ver que la señal de salida verde está atrasada respecto a la entrada, que es la magia, en aproximadamente 41,55 grados, que es el valor que corresponde al desfase medio experimentalmente. Análisis de resultados. Durante el desarrollo de la práctica se implementó un compensador de atraso con el objetivo de mejorar la precisión del sistema en estado estacionario, manteniendo la estabilidad del lazo cerrado. Para ello, se utilizó un capacitor de 100 microfaradios y se calcularon las resistencias R1 y R2 de acuerdo con las constantes de tiempo obtenidas mediante el diseño analítico. En la simulación en multisim, se construyó el circuito del compensador utilizando amplificadores operacionales, resistencias y el capacitor propuesto. Los resultados mostraron que la señal de salida representaba un menor error en estado estacionario respecto a la entrada, evidenciando la función de atraso del compensador. Asimismo, se observó un ligero retardo en la respuesta temporal, lo cual coincide con la teoría, ya que este tipo de compensador introduce una fase negativa para mejorar la exactitud del sistema. Por otro lado, en la simulación realizada en MATLAB se utilizó la función de transferencia del compensador, donde los valores de beta B fueron determinados a partir de las especificaciones de diseño. A través del diagrama de Bode, se comprobó que el compensador incrementa la ganancia a bajas frecuencias y desplaza la fase de manera controlada, cumpliendo con el propósito de reducir el error permanente sin alterar significativamente la frecuencia de cruce. Los resultados de Bode en MATLAB confirmaron que el compensador introduce un atraso de fase moderado con 10 Hz y que la magnitud de la ganancia se incrementa en la región de bajas frecuencias, validando el comportamiento teórico esperado. Además, al implementar el código en MATLAB, se graficó correctamente el punto de frecuencia de interés, evidenciando la respuesta del compensador a dicha frecuencia. Finalmente, en la implementación física del circuito, los resultados experimentales coincidieron en gran medida con las simulaciones, aunque se presentaron ligeras variaciones debido a las tolerancias de los componentes pasivos. La forma de onda de salida mantuvo las características del compensador de atraso, como lo es la reducción del error estacionario y pequeña disminución en la velocidad de respuesta. Esto demuestra que el diseño teórico, las simulaciones y la práctica de laboratorio se encuentran en concordancia, validando la efectividad del compensador diseñado. Conclusión. El diseño e implementación del compensador de atraso permitió comprender de manera integral el proceso de compensación en frecuencia y su efecto sobre el comportamiento dinámico de los sistemas de control. A través del análisis teórico, la simulación y la práctica experimental, se comprobó que este tipo de compensadores son herramientas efectivas para mejorar la respuesta en estado estacionario y el margen de error de un sistema. La concordancia entre los resultados obtenidos en MATLAB, Multisim y la implementación física demuestra que el método aplicado es confiable y práctico,
En general, la práctica permitió fortalecer los conocimientos sobre el diseño de compensadores analógicos y su impacto directo en la mejora del desempeño de sistemas de control reales.